tardes, estamos con ustedes en el programa de Salud Holística. Me da mucho gusto recibirlos y más gusto me da recibir a Juanita, que está hoy con nosotros. Vamos a tener un tema muy interesante, vamos a hablar de la educación, que la educación es una palabra muy vasta que abarca demasiado, pero nosotros vamos a tratar de ir resumiendo un poco lo que es tanto la educación en casa como la educación escolar. Gracias, Juanis, por estar con nosotros. Gracias, Ingrid, por la invitación. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues como comentas, vamos a tratar un tema muy interesante con respecto a todo el universo que es la educación, enfocada básicamente a lo que es el desarrollo de habilidades, ¿sí? A nosotros nos han enseñado por décadas que con la habilidad, con la inteligencia, con el conocimiento con el que naciste, con ese te desarrollas y con ese te quedas, ¿sí? Dirían las abuelas, lo que te tocó y lo que no, ni modo. Sin embargo, los estudios que se han hecho en base a lo que es el cerebro, el aprendizaje y demás, pues tenemos la agradable noticia de que no es cierto, ¿no? Que hasta en la edad adulta podemos seguir aprendiendo, podemos seguir desarrollando habilidades y hacernos más hábiles, más diestros en ciertas actividades. Tenemos considerada la inteligencia como esa capacidad que el ser humano tiene para almacenar datos, porque es en lo que aquí vamos a tratar de dividir lo que aprendemos en casa, tradicionalmente con lo que nacimos y lo que vemos dentro del colegio. ¿Te parece? Perfecto, sí, me gusta mucho la idea también de lo que mencionas del adulto, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, un programa de educación a mí no me interesa, no tengo hijos, es que me puedo educar yo. El prepararme yo para una mejor calidad de vida, e independientemente de que vaya a obtener un mejor puesto, a lo mejor yo soy el dueño de la empresa, yo soy muy exitoso, pero puedo irme educando a tratar de desarrollar más habilidades, a tratar de sacar provecho de lo que yo ya sé, de lo que yo ya puedo hacer. Y en un futuro a lo mejor sí voy a tener hijos, y si no tengo hijos a lo mejor tengo sobrinos, estoy en contacto con personas, simplemente mis empleados, a poderles ayudar a ellos también a que vayan desarrollando habilidades. Creo que el proceso de aprendizaje, de educación, es una cosa que es compromiso de todos. Todos estamos aprendiendo continuamente, todos estamos enseñando, en algún momento somos maestros, aunque no seamos maestros de escuela, porque somos maestros de nuestros hijos, o somos ejemplo de algún grupo de personas. Entonces, de alguna manera, el tener desarrolladas habilidades y conocer esas técnicas, porque eso es bien importante, saberlas. Muchos las sabemos, pero no las hemos reconocido, no sabemos cómo aprendimos cosas, pero las aprendimos. Entonces, el ser conscientes de esas formas de aprendizaje y poderles ayudar a otras personas que vienen en el camino es muy interesante y muy provechoso para todos, ¿no? Así es. Vamos a partir, partiendo, valga la redundancia, al ser humano en 3 etapas. Okay. Vamos a antes de ingresar al colegio, durante el colegio y cuando uno sale del colegio, ¿sale? Nosotros nacemos con habilidades, con destrezas, con aptitudes específicas, cada uno de nosotros, por genética, por convivencia social, por cultura, por educación de casa, etcétera, ¿sale? Sin embargo, vamos a ver qué es aquí el semillero, es el origen de todo lo que vamos a hacer nosotros como seres humanos y como adultos, como gente económicamente activa como nos ve la sociedad. Así es como nosotros nos vamos a desarrollar más adelante. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en casa como padres de familia para poder desarrollar las habilidades de nuestros hijos? Por principio de cuentas, vamos a diferenciar lo que es la inteligencia como el almacenamiento de datos, como todo aquello que yo voy obteniendo para poder estructurar algo, para captarlo, evaluarlo y poderlo aplicar, ¿sí? Esa parte de la inteligencia. Como habilidad vamos a entender nosotros esa parte de que yo hago algo con facilidad. En forma natural. Exacto, que no me cuesta trabajo, que lo hago de manera innata, lo hago de manera natural, como tú bien dices. Y nosotros como padres es bien fácil verlo, o sea, cuando el bebé empieza a caminar, hay bebés, y sobre todo si tenemos más de un hijo o estamos en contacto con otros niños de la edad, que eso también es muy importante, acercar a los niños a niños de la edad, no para establecer comparaciones enfermas, sino para decir, creo que mi hijo sí tiene mucha habilidad, a lo mejor en lo físico, y digo, no, mi hijo es más bien es más bien de habilidades finas,
mueve muy bien las manos, no sabe correr muy bien, pero mueve muy bien las manos, las cosas finas las hace muy bien. Es un momento que yo empiezo a reconocer ciertas cosas, es donde me tengo que aplicar, así es, a ver qué es lo que no hace bien para apoyarlo con eso, ¿no? Así es, aquí es lo que vamos a pretender es que todo eso que yo vengo desarrollando, que ya traigo como información genética, yo lo vaya haciendo más grande, más amplio, que me permita tener un desarrollo psicológico, emocional, psicomotriz, inclusive, ¿por qué no?, intelectual, mejor para poder llegar a la escuela. Una vez, aquí vamos a ver que se podría suponer que cuando los pequeños ingresan a la escuela con una buena base que ya traen de desarrollo de habilidades de casa, la escuela se los va a ampliar. Sin embargo, aquí volvemos a tocar un tema escabroso que son los modelos educativos, ¿sí? Los modelos educativos tradicionales que lo único que hacen es instruirnos, meternos información, que no nos resulta útil para la vida práctica, que no entendemos de repente para qué tanta fórmula, para qué tanto número, para qué tanto concepto, si yo no lo puedo aplicar. Incluso, yo no voy al supermercado y digo, a ver, señorita, si le digo ¿cuándo fue el descubrimiento de América, me hace un descuento? No. O sea, yo necesito otras habilidades para ganar el sustento para poder ir al supermercado, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? Incluso los niños, por ejemplo, ahorita de nuestra época se oponen a tanto concepto y continuamente lo cuestionan porque no ven lo práctico. Los niños de ahora solo quieren cosas prácticas, cosas que les son útiles. Y de hecho, por ejemplo, la SEP maneja el concepto de competencia. Cuando nosotros nos mencionan la palabra competencia y estamos fuera de todo este proceso de la reforma educativa y de los nuevos programas, pensamos que es competir, a ver si yo te gano a ti. Así es. No, habla de volverse más competente. Exacto. De las áreas de competencia. O sea, hay áreas de competencia que son psicomotrices, otras son intelectuales, otras son deportivas. Entonces, el chiste aquí está en yo ver en dónde soy más competente, no competitivo. ¿Qué son las cosas que yo puedo hacer y qué son las cosas que no puedo hacer? Y las cosas que me están costando más trabajo, entonces, ¿qué voy a hacer para ayudarme o ayudarle al niño, si estoy hablando de niños pequeños, para que ellos puedan llegar con una mayor capacidad a la escuela sin que se les dificulten las cosas? Y además hacerles entender también que todos tenemos unas áreas más desarrolladas y otras menos, y no se trata de burlarse de los otros, ni se trata de sacar provecho de lo que yo puedo hacer más que otros, sino de que también de alguna manera es como una especie de intercambio. Si yo soy muy bueno en matemáticas, igual te puedo echar la mano a ti, mientras tú me ayudas con el inglés, que es lo que a mí me cuesta trabajo, o me enseñas cómo le haces para brincar, que es lo que a mí a lo mejor se me dificulta. Y va siendo bien evidente académicamente que hay niños que desarrollan mucho el intelecto, pero les cuesta mucho trabajo todo lo que es moverse. Físico. Uh-huh. Sí. Aquí, eso es lo que, pretendemos ahorita con esta pequeña información que les estamos dando, de cómo hacer que mis hijos en casa desarrollen sus habilidades al máximo, pero también si nos están viendo, escuchando profesores, ¿cómo puedo hacer? Los niños ya no necesitan tanta información. Estamos precisamente viviendo la era de la información. Los niños tienen información en todos lados. Uh-huh. Lo que menos necesitan ellos es llegar a la escuela y obtener más información. Yo necesito que tu maestro me digas, a ver, yo ya traigo toda esta información, traigo todo este bagaje informativo de historia, por ejemplo. Ahora quiero que tu maestro me digas a mí para qué me va a servir. Sí, ¿Cómo lo puedo aplicar? Los niños, nosotros copiamos resúmenes hasta cansarnos. Así es. ¿Cuántos resúmenes copiamos? Y la verdad es que dices, ¿y eso para qué sirve? Los niños de ahora te dicen, ¿por qué no imprimes la hoja de internet? No, y cuando llegas al empleo, ¿no? Cuando llegas a tu primer empleo, dices, a ver, yo hice planas y planas y planas en la primaria, yo me aprendí 100,000 fórmulas en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, leí libros y libros y libros, ¿y ahora qué? O sea, esto que me está pidiendo mi jefe inmediato que haga, o sea, no tengo la menor idea de cómo hacerlo, porque no traigo esa herramienta, esa habilidad para poderlo desarrollar. Claro. Eso es lo que nosotros pedimos que se desarrolle ahora. ¿Qué es lo que más importa finalmente? El saturar al niño con información o bien darle la mínima información,
pero hacer lo que él se esfuerce para ver para qué le va a servir esa información, aplicarla en su vida cotidiana. Sería mucho más sencillo que si yo al niño desde el preescolar le voy enseñando cómo es que yo voy a calcular un volumen de agua de un garrafón en casa, por ejemplo, que yo le enseñe ese concepto en preescolar, en primaria, en secundaria, y ya cuando ellos estén en preparatoria, ellos van a poder deducir solitos la fórmula. ¿Por qué siempre empezamos el proceso al revés? Claro, porque antes se planeaba diferente. Ahora ya las escuelas, en estos sistemas nuevos que se están estableciendo, que se pretende establecer, lo que se pide es, ¿qué quiero que el niño aprenda? Antes de empezar a planear que si voy a enseñarle 50 operaciones matemáticas, sí, bueno, yo lo que quiero que aprenda es a calcular el volumen del garrafón de agua. Así o de objetos que contienen líquidos de determinado volumen o determinadas condiciones. Y al niño le voy a plantear cosas que le sean familiares, que las saque del aula y que las pueda poner en práctica, que al llegar a casa le mencione a su mamá, ¿qué crees? Ya sé calcular la cantidad de agua que tienes en ese garrafón, y ya más o menos también te puedo decir cuántos días te va a durar tu garrafón de agua. Exactamente. Va a sorprender a sus papás y van a encontrar en familia cómo el aprendizaje tiene un valor. Y que vamos a verlo durante todas las etapas de su vida. Van a ser niños más activos, más propositivos, van a ser niños más creativos, que se involucran. Y que salen de una situación que no se les complica nada. El hecho de que un niño vaya y te diga, oye mamá, es que tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? No, ellos ya antes de darte el problema, ellos ya te dieron la solución. Sí, eso exacto. Es más valioso para ellos, sobre todo en una vida profesional, ¿no? Como adulto. Que imagínate el rol de un niño chiquito, por muy pequeño, o en la etapa en la que se encuentre, que se plantea una situación familiar y él encuentre una posible solución, o de una posible solución ante un planteamiento. Diga, es que a mí en la escuela me enseñaron algo que estaba parecido a lo que ustedes tienen ahorita de problema, podrían poner esto, podrían hacer lo otro para resolverlo. Entonces, el adulto invariablemente va a voltear a ver al niño y lo va a ver con respeto, no lo va a ver como el niño adorno, que nada más le sueltas una serie de juguetes para que se entretenga y no te esté molestando. Exacto. Porque eso es lo que muchas veces pasa a ser el niño en esta sociedad, un niño estorbo, cuando podría ser un niño que participe, que se involucre, que obviamente en el estado que está, participe. Vamos a ir a un corte y regresamos con este mismo tema. Technology is so intricate, so advanced, that it almost appeared to be magic.